Bienvenidos a esta primera edición del programa Diálogos Transatlánticos. Yo soy Pepe Torra y quisiera agradecer al Instituto Juan de Mariana, en colaboración con Caminos de la Libertad, que nos hacen posible tener estas transmisiones. El día de hoy tenemos a un invitado que nos acompaña desde la República de Texas, un buen amigo de la libertad, Daniel Serralde, quien es consultor político y presidente de S2 Shared Solutions. Además de esto, tiene una amplia trayectoria como consultor, tanto en México como en Estados Unidos, y una amplia carrera como promotor de las ideas de la libertad. Tiene una obra educativa en la que buscó y bueno, sigue buscando educar a jóvenes en el sistema de libre empresa, promoviendo los valores del libre mercado, y también ha trabajado con la comunidad migrante latina en los Estados Unidos, promoviendo políticas que amplíen las libertades económicas y evitando que el voto latino se dirija hacia candidatos que van a convertir a Estados Unidos en exactamente lo que buscaron huir de sus países latinoamericanos. Bueno, recientemente tuvimos, ya saben, una cerrada elección en los Estados Unidos, y entre mucha controversia y mucha violencia, el día de hoy el presidente de los Estados Unidos es Joe Biden. Pero esto nos trae muchas preocupaciones para América Latina. Daniel, bienvenido. Muchas gracias. Quisiera, antes que nada, preguntarte, bueno, Trump pareció ser un rival de la libertad, primero en el lado de la política comercial. Él estuvo, al menos en el discurso, encaminado hacia iniciar una guerra comercial con Chile, hacia amenazar a México con aranceles y con la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Biden, ¿hacia dónde va a continuar? Porque su partido no es abiertamente un promotor de libre comercio. ¿Podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Ok, pues muchas gracias y un saludo a todo tu auditorio. Lo que podemos empezar a pensar sobre la administración Biden, y apenas, o sea, lleva poquito más de un mes, necesitamos entender que Biden fue el principal agente precisamente para la administración de Obama en sus 8 años. Biden fue el presidente de la Comisión para Relaciones Exteriores en el Senado, y durante los 8 años de la administración Obama era el delegado preciso y el delegado absoluto para la Casa Blanca ante América Latina. Biden tiene amplia experiencia en América Latina, lo cual puede llegar a interpretarse como que va a incrementar la intervención de Estados Unidos en los asuntos domésticos y en los asuntos internacionales de América Latina. Podemos básicamente en estos primeros días ver que se reajustan y que están tratando de eliminar lo que sucedieron en estos últimos 4 años con el discurso del presidente Biden en el Departamento de Estado diciendo: Estados Unidos ha regresado, regresamos a los organismos multilaterales, regresamos a, pues francamente, la política que vimos durante los 8 años del presidente Obama. Bien, entonces lo que estamos viendo es que puede haber aquí un resurgimiento, sí, de la muy odiada por muchos agentes latinoamericanos intervención norteamericana, pero uno de los temas importantes y más importantes para el auditorio latinoamericano, como bien sabrás, es la migración. Obama deportó en sus 8 años a 3 millones de personas, y Trump, aunque deportó muchas menos en sus 4 años, medio millón durante sus primeros 2 años, tampoco fue muy amable con la migración, al menos en el discurso, ¿no? Vimos ahí un discurso de construir muros, de deportar personas y de utilizar a México como tal cual, si bien no iban a ser un muro de concreto, iban a ser un muro armado, ¿no? Utilizando la Guardia Nacional en México en la frontera sur. ¿Qué podemos esperar entonces en materia migratoria con Joe Biden? En materia migratoria ya empezamos a ver los primeros indicios de cuál va a ser la política migratoria de Joe Biden. Nuevamente ha regresado a los 125,000 asilados, el acceso a 125,000 asilados por año. Nuevamente ha regresado a admitir a las solicitudes de asilo en suelo americano, a no tener que esperar en México. Y esto, nuevamente, vamos a empezar a ver que los incentivos se vuelven a realinear a como estábamos hace 4 años. En defensa de lo que fue la política exterior del presidente Trump, simplemente una cosa era la línea discursiva, porque el señor Trump estaba vendiendo
a su electorado doméstico, porque a fin de cuentas el electorado americano es el que elige y reelige a los políticos en Estados Unidos. Tenía una línea discursiva y en la práctica veíamos un elemento totalmente diferente. Ahora, viendo lo que fue con la administración Obama, la línea discursiva era de mucho amor, mucho apoyo, mucha simpatía a la causa migrante, pero en práctica no ha habido ningún deportador más rapaz que la administración Obama. Vimos, por ejemplo, durante la administración, durante el gobierno de Donald Trump, una gran preocupación del público defensor de los derechos humanos por estas jaulas donde guardaban a los niños migrantes. Y lo que vimos en estos días es que la administración Biden presenta exactamente las mismas instalaciones con otro nombre, ¿no? Instalaciones para niños inmigrantes, y básicamente es exactamente el mismo lugar, pero con florecitas afuera, ¿no? ¿Creen realmente que el público latino está comprando esto? ¿Tú por qué crees que buscan hacerlo así? Mira, aquí lo que podemos ver es simplemente el doble estándar que se ejerció cuando un republicano está en la Casa Blanca y un demócrata está en la Casa Blanca. Vemos que durante la administración Obama, que es cuando arranca este programa para el sobreflujo migratorio, que precisamente los incentivos de la administración Obama generaron en que empezaron las famosas caravanas del Triángulo Dorado, o sea, de Guatemala, El Salvador y de Honduras, que empezaron a venir hacia Estados Unidos. Y a la hora por motivos de protección, precisamente de los menores que no venían acompañados y de los menores, bueno, hicieron estas instalaciones que todos ya los hemos visto. Son instalaciones realmente preocupantes en la que alega el gobierno americano, bueno, aquí les vamos a dar educación, les vamos a poder dar salud en lo que se resuelve su situación migratoria. Ahora, en la administración Obama todos dijeron, y medios internacionales agarraron y dijeron, mira, qué humanitarios son, están dándole educación a estos niños migrantes. Es una instalación de sobreflujo. Tan pronto entra la administración Trump, inmediatamente las mismas instalaciones se convierten en jaulas inhumanas. Tienen a los niños enjaulados como animales. Y siguiendo lo que ha sido este doble estándar, mágicamente esas mismas instalaciones, a partir de que el presidente Biden toma juramento, se convierten nuevamente en instalaciones de sobreflujo migratorio, se convierten en instalaciones humanitarias, siendo que son exactamente, no ha cambiado ni una sola cosa. De hecho, yo diría que ni siquiera han tenido tiempo de instalar las florecitas afuera. Muy preocupante, principalmente porque, digo, no quisiera yo decir que un partido es mejor que otro, y no es algo que escucharán de mí, pero en Latinoamérica se tiende a pensar que el partido amistoso con Latinoamérica, el partido amistoso con la migración, es el Partido Demócrata, y en general es un mito bastante esparcido, y las cifras hablan de otra situación. Pero bueno, otra cosa en la que quisiera hablar, Daniel, es Venezuela. Venezuela, mucha de nuestra audiencia está muy preocupada por este asunto. Hay mucha audiencia venezolana, mucha migración de esta diáspora venezolana, tanto en México como Perú, como en Chile, como en otros países de Latinoamérica. Y bueno, lo que vimos durante el gobierno de Trump fue una cierta amistad con el llamado gobierno legítimo venezolano, con el gobierno que estableció la Asamblea encabezado por Juan Guaidó, y un total rechazo a Nicolás Maduro y a sus políticas. ¿Qué podemos esperar entonces ahora con Biden? Va a ser, digo, quisiera darle un poco de contexto a la gente. Días antes de la elección, la vicepresidenta Kamala Harris pues subió varios videos siendo muy amistosa con el discurso del socialismo del siglo XXI. ¿Podemos esperar que le tiren una línea de vida a Venezuela, al régimen venezolano, o tal vez una continuación de la política trumpista de lentamente irles cortando el oxígeno? Es interesante, y aquí me gustaría dar una explicación sobre el tema de la política exterior americana hacia América Latina. Muchas veces, desde
desde el lado latinoamericano y europeo, honestamente, con el interés de América Latina, no vemos una línea discursiva, una línea de políticas exteriores unificada en torno a Estados Unidos. Y esto realmente es una situación que vemos a través de la historia, en que diferentes actores se suscriben a diferentes escuelas de política exterior, en que obviamente tenemos a ciertos actores que se suscriben completamente a la doctrina Monroe, tenemos ciertos actores que se suscriben a vecinos fuertes, comercio internacional, tenemos a otros actores que se suscriben a dejemos a América Latina y dejemos el mundo exterior totalmente ignorado en políticas, y tenemos finalmente a otra escuela de pensamiento que dicen nuestro problema mayor es China y Rusia, tenemos que apaciguar las aguas en América Latina, vamos a empezar a dar apoyo exterior para precisamente fortalecer el marco institucional latinoamericano. Estas cuatro escuelas de pensamiento de política exterior son simultáneas y no tienen partido. Durante la administración Clinton, veíamos que el presidente Clinton tenía una escuela y Hillary, su mujer, tenía una escuela totalmente diferente, mientras que su secretario de Estado tenía otra visión en torno a América Latina y el Departamento de Defensa todavía tenía otra visión. Luego, durante la administración de George W. Bush, tenemos nuevamente un reacomodo, pero vemos que mientras que teníamos a los halcones como Cheney y Rumsfeld, que decían vamos a intervenir más directamente, veíamos al presidente que era de fortalecimiento institucional y libre comercio con América Latina, y vamos a reanalizar y vamos a reorganizar el tema migratorio. Pasó el 11 de septiembre, se realineó el tablero. Luego vemos durante la administración Obama que Obama tenía como presidente una visión muy diferente a lo que su secretaria de Estado, Hillary Clinton, tenía. Entonces, nuevamente vemos cómo se van reajustando las fichas. Durante la administración Trump, el riesgo mayor para la política exterior, viniendo de la Casa Blanca, era China-China, Rusia-Rusia, y América Latina dejaron un vacío de poder en el diálogo de relaciones internacionales que los chinos y los rusos, en particular la inversión estratégica china, empezó a comprar favor, a ganar favor en los delicados regímenes que tenemos en América Latina. Ahora, en la administración Biden vemos cómo se hacen nuevamente estos ajustes. Podemos percibir que la vicepresidenta Harris tiene una visión en pro del socialismo del siglo XXI, pero al mismo tiempo todavía la cartera de América Latina no se ha definido en quién va a ser el principal responsable. Ahora, viendo cómo se están acomodando las cosas y viendo lo que históricamente ha sido el patrón de conducta del presidente Biden, yo me atrevería a especular que la política exterior de América Latina se va a manejar directo de la oficina Oval, en que la va a manejar directamente el presidente Biden con alguien de su confianza, en que no va a ser Kamala Harris ni el Departamento de Estado los que van a estar llevando esa cartera. Nuevamente, apenas llevamos poquito más de un mes, todavía no se termina de acomodar el panorama, pero esa es mi especulación principal. Ahora, pasando al tema de Venezuela, el Congreso tiene amplio poder precisamente para subirle y bajarle el volumen al tema de Venezuela y de Cuba. En los últimos días de la administración Trump, precisamente regresa Cuba a entrar a la lista de países que patrocinan el terrorismo. Entonces, es interesante especular que precisamente la administración de Biden, no sé si el Congreso va a subirle la presión al declarar a Venezuela un país que patrocina el terrorismo o no. Esto es algo que vamos a ver, yo creo que en las próximas semanas y los próximos meses.
Estás hablando de dos regímenes altamente destructivos y justo quería llegar hacia Cuba, porque fue en 2015 que Barack Obama retiró primero a Cuba de esta lista de naciones que patrocinaron al terrorismo y parecía que la relación iba a ser bastante positiva, lo cual preocupó a muchos disidentes cubanos y cubanos viviendo en Latinoamérica que son oponentes al socialismo y oponentes al régimen de los Castro en ese entonces y hoy de Díaz-Canel. Que bueno, decían que esto era tirarle una línea de vida a un sistema que de haber seguido presionado hubiera ya colapsado. Y por el lado de los derechos humanos se vendió de una forma como que, bueno, era una forma humanitaria de Estados Unidos de apoyar a una nación en peligro, una nación americana después de todo. Y por otro lado, otros veían como que pues era un triunfo del socialismo el que por fin le soltaran ya la rienda. Trump vuelve obviamente a restringir estas cuestiones y vuelve a ponerlos en 2021 ya, como bien lo mencionabas, en la lista de patrocinados del terrorismo. Cuba es un asunto complicado desde siempre, ¿no? En los 50 luego tuvimos la crisis de misiles y luego el periodo especial para Cuba que fue desastroso. Pero hablando ya no sobre Cuba el Estado, no sobre la relación de Biden con el régimen de Díaz-Canel, sino más bien sobre la migración cubana. Obama, sabemos, terminó con la política de pies mojados, pies secos, y que permitía a los cubanos inmigrar libremente a los Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar de Joe Biden en este aspecto en particular, de los migrantes, de la gente que, más que llamar a los migrantes, de los refugiados que buscan escapar de la tiranía del régimen cubano? Pues si vemos lo que fue el comportamiento en el Senado del presidente Biden, el presidente Biden cuando era senador y también siendo presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, fue un fuerte proponente precisamente de la política de pies secos, pies mojados. Me atrevería yo a especular, meramente son especulaciones en este momento, en que si la política exterior en torno a América Latina y en específico a Cuba y a regímenes no amigables a Estados Unidos en este hemisferio se administra directamente desde la oficina oval, yo creo que vamos a ver que sí se reinstaura ese tipo de políticas. Meramente estoy especulando, no lo estoy haciendo con información interna, pero yo creo que sería una buena apuesta pensar a que esa política se va a volver a reinstaurar. Ahora, al mismo tiempo, la situación de los refugiados cubanos y la situación de los refugiados venezolanos, al ver que la administración Biden nuevamente regresa a los 125,000 asilados por año, yo creo que va a ser, nuevamente vamos a ver un alto flujo migratorio venezolano y cubano en los puertos fronterizos terrestres mexicanos. Y hablando, ya que vamos hacia México, que creo que es un tema también que a la audiencia latinoamericana le importa, nosotros somos el país, México, el país latinoamericano vecino de los Estados Unidos, y empezamos, bueno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador empezó con el pie izquierdo las relaciones con Joe Biden, al no reconocer su triunfo cuando ya era casi evidente y esperarse hasta básicamente la toma de protesta para extender una felicitación. Pareciera que a pesar de haber sido un poco contrarios en muchas cosas, Trump y AMLO se querían, tenían una cierta relación si no admiración mutua, porque claramente no, de respeto a ciertas cosas que hacían unos y hacían los otros, ¿no? Trump llegó a llamar Juan Trump en alguna ocasión al presidente López Obrador, y López Obrador, a pesar de que durante la campaña fue digamos, bueno, enfrentó las ideas que estaba vendiendo nacionalistas de Trump, al final, pues jugó el juego y se tuvo cierta amistad con el régimen de Trump. Pero entonces, hoy, ¿cuál es el papel que va a jugar México con Estados Unidos? Yo sé que tú conoces ampliamente la política de los dos países y conoces a los jugadores que están aquí. ¿Qué vamos a esperar de la relación México-Estados Unidos durante estos 4 años de la administración de Joe Biden? Recientemente estuve precisamente en un diálogo en el que
los actores de la política exterior en torno a México por parte de la administración Trump, o sea, los jugadores, el embajador que ya se regresó y todos los diferentes actores que actuaron en torno a México, y lo que era el lineamiento, lo que era la doctrina durante la administración Trump en torno a México, era precisamente ver a México como una nación soberana, una nación independiente que tomaba sus propias decisiones y que en el diálogo Estados Unidos-México se iban a hablar como iguales, en que no iba a haber un lineamiento, sino iba a haber la famosa, como vimos en otras administraciones, la famosa zanahoria y el garrote, como varios embajadores americanos precisamente lo han admitido. Entonces, viendo que la administración Biden quiere regresar al tema, a eliminar lo que fue la política exterior y lo que fueron las políticas domésticas de la administración Trump de los últimos 4 años, bueno, vamos a analizar precisamente en dónde estaba la relación entre México y Estados Unidos durante el periodo 2012 al 2016. Bueno, tuvimos Rápido y Furioso con la Agencia de Tabaco y Municiones de Estados Unidos. Tuvimos un recrudecimiento en el apoyo de la DEA y del FBI a la guerra contra el narcotráfico en México, que vimos un incremento en la violencia. También vimos en que se actuaba, los agentes americanos actuaban y tenían un papel mucho más prominente que en la administración Trump. Entonces, al mismo tiempo, vemos que en México se legisló precisamente para eliminar ese tipo de beneficios y de inmunidades que se le daban a los agentes norteamericanos actuando en suelo mexicano. Yo creo que fue una acertada lectura de la administración mexicana en que, bueno, vieron cómo se iba a regresar en el tiempo a la política exterior y bueno, hay que vacunarse en salud, en quitarle ciertas inmunidades y cierta libertad de acción a los agentes americanos, que en esta administración, pues vaya, la lectura que yo desde aquí veo, que México se decidió vacunarse en salud y decir, híjole, como que ya vamos a regresar en el tiempo al 2014, 2015, bueno, vamos a tratar de poner un poco de freno. Ahora, es aún temprano en la administración y que esta administración de Biden tiene total prioridad a los temas domésticos, como lo hemos estado viendo, por el tema del COVID y el tema de la poca actividad y de la disminución, perdón, de la actividad económica en Estados Unidos, en que todo el mundo hemos pasado la situación terrible del COVID en nuestras economías. Entonces, yo creo que en términos de política exterior, la administración Biden ahorita primero tiene que empezar precisamente a estabilizar la casa antes de empezar a participar en exterior. Obviamente ya vimos que tiene una política muy similar de endurecimiento en torno a Rusia y China, pero al mismo tiempo en torno a México, vaya, estamos todavía por ver cómo se define quién va a llevar esa cartera. Si va a estar la Casa Blanca manejándola directamente, si se va a pasar al Departamento de Estado o si se va a transmitir al Departamento de Justicia, como fue en la administración Obama. Bien, tengo un último tema del que quiero hablar, y este tema, más que hablar sobre la relación de Estados Unidos con Latinoamérica, es de la relación de Estados Unidos con la libertad misma. Había una anécdota que me encanta de Ronald Reagan, que hablaba de que un amigo suyo se fue a atender en alguna ocasión con un extraordinario médico cubano, y el amigo le decía al médico cubano, no sabes qué suertudo, qué afortunado soy de haber encontrado un médico como tú en Estados Unidos, a lo que el médico le respondió, no, el afortunado fui yo que tuve un lugar a donde escapar. Estados Unidos por muchos años ha sido este faro de libertad en nuestro continente,
al que todos los latinoamericanos, todos los perseguidos, los cansados, las masas oprimidas, han buscado llegar en búsqueda de unas mejores oportunidades, en búsqueda de mejores trabajos, en búsqueda de un futuro para sus hijos, en búsqueda de construir el futuro. Este Estados Unidos, este faro, mucha gente cree hoy que está en peligro. Creo hoy que pronto Estados Unidos ya no será ese lugar a donde pueda uno escapar. Será, y te lo pregunto más bien, pues tanto basándonos en los hechos como en tu propia opinión, ¿es este el inicio del final para la nación de la libertad? Yo emigré a Estados Unidos precisamente buscando libertad económica, buscando libertad de opinión, y la fortaleza de las instituciones norteamericanas han resistido lo que fue las tendencias violentas, las tendencias nacionalistas, las tendencias no amigas de la libertad, opresoras, llamémosla por su nombre. Vimos cómo ciertos segmentos de la población y del electorado americano decidieron hacer un ataque a las instituciones de Estados Unidos y cómo las instituciones, el electorado en general y la clase política resistió las tentaciones de precisamente llevar a cabo estas ideas opresoras. Aún en Estados Unidos tenemos la garantía que vamos a tener elecciones cada 2 años y presidenciales cada 4 años. Eso da una certeza que todavía hoy es el faro de libertad hacia América Latina y hacia el resto del mundo. Ahora, en términos de libertad económica, vemos que los incentivos de la clase política americana se han alineado hacia una restricción del libre comercio, una restricción de la libertad económica, lo vimos bajo el pretexto del COVID. Los incentivos, como en cualquier régimen, siempre van a estar ahí para que, como en los papeles federalistas se expresó, para que los peores demonios y nuestras peores tendencias se ejerzan. En cualquier gobierno esto puede suceder y en cualquier nación puede suceder. A fin de cuentas, la fortaleza del Poder Judicial, la fortaleza del Estado de Derecho americano sigue en pie. Ahora, siempre la libertad está una generación de desaparecer. Es por eso que estos diálogos son importantísimos. Es importante seguir en la causa de la lucha por la libertad, no nada más aquí en Estados Unidos, donde la tenemos mejor, en que tenemos nuestra primera enmienda, que nos garantiza la libertad de incluso decir que una cabal reptiliana maneja el mundo, por loco que eso suene, en que honestamente en otros regímenes, incluso en Europa, estamos viendo cómo se está callando, cómo se está suprimiendo la libertad de expresión. No digo que aquí en Estados Unidos la tenemos como camino dorado, pero todavía tenemos un poquito más de libertad. Y por eso la fe en el pueblo americano, la fe en el credo americano de libertad debe seguir ahí. Al mismo tiempo, el credo de aumentar la libertad de expresión, la libertad económica, la libertad política, es algo que todos en el mundo debemos de constantemente estar en vigilia y en lucha, porque lo poco que se ha logrado avanzar en México, lo poco que se ha logrado avanzar en Chile,
que ahora con el cambio constitucional vemos en peligro que la libertad económica de Chile sea suprimida. Simplemente Venezuela. Venezuela, ¿dónde estaba? En esta misma generación, ¿dónde estaba a principios de los 90s? ¿Dónde estaba la Venezuela de nuestros abuelos en los 50s? Era el país más próspero del hemisferio. Simplemente en una generación todo puede cambiar. Y es por eso que desde la trinchera, desde propagar las ideas de libertad, es algo que todos tenemos que hacer en todo momento, en nuestro actuar y en nuestra creencia política, y con el ejercicio de nuestro voto y el ejercicio en los regímenes que no hay democracia, seguir declarando y seguir propagando las ideas de libertad. Pues un excelente mensaje para todos nuestros escuchas. Daniel Serralde, consultor político y presidente de S2 Shared Solutions. Yo te agradezco a nombre del Instituto Juan de Mariana y le agradezco a usted por habernos sintonizado. Lo esperamos en el próximo Diálogo Transatlántico. Hasta la próxima.